Buenas tardes, buenas noches o buenas mañanas, depende de cuándo lo escuchen. Para quienes no me vieron las primeras dos entregas de estos videos, yo soy Victoria, soy la docente que está a cargo de la planificación y el dictado de los módulos 1 y 3 y además trabajo con el grupo 4 y 5. Les recuerdo que soy antropóloga, no soy licenciada en nutrición, así que un poco los contenidos que vayamos a ver en esta materia, desde mi lado, van a estar bastante atravesados por la mirada de mi profesión. En el día de hoy vamos a continuar profundizando un poco todo aquello que vinimos hablando en la primera semana respecto a qué entendemos por salud, por enfermedad y qué cosas se construyen como tales y qué implicancias tienen eso para pensar algunas de sus prácticas profesionales. Hoy vamos a seguir con los textos que habíamos propuesto antes, vamos a ver a Castellanos y a Menéndez con un poco más de profundidad y además voy a tomar algunos conceptos claves de Asa Laurel que entiendo que ustedes ya han visto en otras asignaturas, entonces la idea es como fijar algunos conceptos importantes pero seguir avanzando. En la propuesta de los prácticos para esta semana, además van a tener que leer un texto que a mí me gustó mucho, lo leí en la carrera y de grado y me encantó, que es un texto de Patricia Aguirre y está bueno para pensar un poco todo esto y algunas cosas que estaría bueno desnaturalizar en relación al ejercicio de la nutrición. Retomando algunas cuestiones de la última clase y probablemente también retomando lo que estuvieron leyendo y trabajando para los trabajos prácticos, desde esta cátedra consideramos a la salud como un proceso histórico y social, por eso recuperamos también a Laurel, y entendemos que esto permite trabajar con algunos problemas de salud, enfermedad, atención, de una manera un poco más integral. Y desde ese sentido es que también vamos a empezar a hablar de salud pública a partir de esta clase y en todas las que sigan. La idea central que queremos que ustedes se lleven en principio de esta materia es empezar a cuestionar un poco esta idea de los estilos de vida saludables como responsabilidad individual. A pesar de que las personas muchas veces hacemos cosas que tienden a generar mayores factores protectores o factores de riesgo frente a determinadas situaciones de enfermedad, muchas veces lo que vamos a empezar a ver es que los estilos de vida saludables no dependen de una misma, de uno mismo o de un mismo, sino que dependen de un montón de procesos que van más allá del propio cuerpo o de la propia subjetividad. Y lo que empiezan a cuestionar algunos autores y algunas corrientes, y en este caso vamos a retomar a Laurel, es que muchas veces la biomedicina, pese a que construye saberes técnicos, tecnológicos e instrumentales específicos para poder darle respuesta a determinados padecimientos, no puede construir respuestas a problemas de salud colectiva. O sea, una persona que llega a un centro de salud con parasitosis probablemente pueda recibir medicación para controlar ese bicho que tiene dentro del cuerpo. Lo que no va a poder hacer un médico desde adentro de su consultorio y el centro de salud en esa relación va a ser que esa persona pueda llegar a tener acceso a agua segura, por ejemplo, y evitar que se vuelva a infectar o que vuelva a convivir con un parásito. Entonces, lo que vamos a empezar a ver un poco es que tal vez hay soluciones a los problemas de salud colectiva que no van a poder construirse con las herramientas de la biomedicina y que van a tener que empezar a pensarse con las herramientas de la salud pública y que eso incluye otras dimensiones de la salud que no son solamente las fisiológicas, biológicas o patológicas adentro de un cuerpo, sino que tienen que ver con procesos sociales, históricos y políticos que si no se atienden es muy probable que los problemas de enfermedad se sigan reproduciendo. Importante, que seguramente ya lo vieron en otras asignaturas, es que esta cuestión de
que avancemos tecnológicamente o económicamente, algunos más que otros, no necesariamente implica que la humanidad destierre enfermedades, sino que se empiezan a redistribuir y también a agudizar en algunos sectores y tal vez a minimizar en otros, y se provocan nuevas patologías. O sea, no es que porque, no sé, exista internet, ahora la gente se va a enfermar menos, sino que se va a enfermar de otras cosas, porque, no sé, tal vez como los humanos nos movemos menos, caminamos menos, nos trasladamos menos, vamos a tener problemas en nuestro sistema óseo y muscular que tal vez nuestros antecesores no tenían. Además, lo que genera a veces el avance económico es que quede concentrada algunos beneficios en pocas personas y que muchas personas no tengan acceso a esos beneficios. Entonces, así como hay una inequidad social o económica, esta se traslada a las posibilidades que tienen las personas de enfermar y morir de determinadas patologías. O sea que la desigualdad social, económica, también se va a expresar en cómo los sujetos, las familias y las comunidades se enferman. Y acá algo que me parece interesante y estaría re bueno poder tener esta discusión en el aula, y lamentablemente, bueno, este año no vamos a poder, pero estaría bueno empezar a pensar por qué es que la enfermedad, que es algo que desde que estamos en la escuela lo construimos como algo biológico, no es en sí algo de carácter netamente biológico, sino que es una construcción social. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que, no sé, el parásito es una enfermedad, pero la verdad es que el parásito es un agente biológico. El parásito puede ser potencialmente un patógeno, pero no necesariamente un parásito es una enfermedad. Es una enfermedad, o la parasitosis, en el momento en que ese organismo ingresa a un individuo y ese individuo tiene ciertas condiciones de salud que hacen que ese agente termine cumpliendo determinado papel o termine desarrollando determinada cuestión o no en el cuerpo de una persona. Que algo sea considerado una enfermedad, habíamos visto en el teórico pasado, es algo que implica que un cierto grupo de seres humanos se pongan de acuerdo y constituyan una determinada cuestión como una enfermedad. Entonces, de por sí, siempre lo que va a tener que ver con que algo se constituya como una enfermedad es que un grupo de seres humanos en un determinado contexto construye una respuesta social e histórica y construye respuestas técnicas e instrumentales de saberes específicos, en este caso en nuestra sociedad, probablemente con mayor frecuencia por parte de la biomedicina, para definir algo como enfermedad y para constituir herramientas para su abordaje. Entonces, la enfermedad es una manera en la que los seres humanos decimos que algo no es deseable y que frente a eso no deseable construimos una respuesta para hacerle frente. Entonces, según Laurel, el proceso de salud y enfermedad va a ser histórico porque vamos a constituir como ideal de saludable y como algo no deseable en términos de enfermedad de manera histórica, de manera relacional, después vamos a ir viendo con Menéndez, y la idea es empezar a entender que el sujeto que debería ser el principal, digamos, unidad de análisis de la salud no es el sujeto individual, sino que es un grupo. Y que en ese sentido, ese grupo va a estar metido dentro de un contexto histórico y dentro de ese contexto histórico se van a construir los límites entre normalidad y anormalidad biológica que va a estar en definitiva definida en función de algunos criterios sociales. Entonces, ustedes van a poder, o seguramente ya leyeron en ese texto, cómo es que en determinados contextos se van a manifestar variaciones biológicas individuales en función de cuestiones que tienen que ver con el territorio y las condiciones de ese territorio. Entonces, es por ello que desde esta materia comprendemos a la salud primero como un proceso que incluye a la enfermedad, que incluye a la atención, que incluyen a los cuidados y
que todos estos elementos están atravesados por procesos sociales e históricos. A partir de ahí, o desde este punto de partida, es que vamos a retomar los textos de Menéndez y de Castellanos. Menéndez, ya les había dicho la clase pasada, que es un antropólogo, especialista en antropología médica, y que él va a proponer para los estudios sociales de la salud un enfoque relacional. ¿Eso qué quiere decir? Que entendemos siempre todo lo que tenga que ver con los procesos de salud y enfermedad atravesados por relaciones. Y esas relaciones incluyen relaciones de poder, en donde muchas veces hay ciertos grupos o personas o corporaciones que tienen más poder y otros que tienen menos. Y dentro de esa relación se negocian algunas cuestiones, otras no se pueden negociar y va cambiando a lo largo de la historia. Entonces, él va a decir que estos procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado están atravesados o terminan consolidándose en modelos específicos y que en nuestra sociedad el modelo médico hegemónico es la biomedicina, aunque hay otros modelos de atención subalternos, como, no sé, las maneras más informales de resolver los problemas de salud, que no quedan anuladas por la medicina, pero sí quedan subalternizadas. Ahora bien, vamos a entrar un poco en algo que yo creo que, o considero que es muy importante para ustedes como estudiantes de la licenciatura en nutrición. Probablemente en estos primeros años de la materia, ustedes estuvieron viendo bastantes herramientas de la biomedicina para empezar a entender cuál es el objeto de intervención suyo como nutricionistas. Y si nosotros pensamos en qué herramientas le da la biomedicina a pensar cuestiones como los estilos de vida, al parecer terminaríamos reduciendo los estilos de vida a cuestiones individuales que determinan el estado de salud y las posibilidades de enfermarse o de estar sanos que tienen las personas. Ahora, estos estilos de vida, vamos a ir viendo que tal vez están atravesados por algo más que el propio sujeto y que tienen que ver con otras condiciones. Y ahí vamos a retomar a Castellanos y la semana que viene vamos a seguir profundizando. Entonces yo les pregunto, como para que piensen, ¿qué es lo que entienden ustedes por estilo de vida? ¿Cómo en general se trabaja la noción de estilo de vida desde la nutrición? Y si consideran que estos estilos determinan el estado de salud y por qué. A ver, ahí está. Inicialmente, el concepto de estilo de vida implicaba que se puedan conceptualizar o se pueda de alguna manera explicar cómo es que un sujeto o un microgrupo, a través de lo que hacía, manifestaba la cultura de la cual era parte. Pero en general, la biomedicina lo que hizo es decir, bueno, en realidad el estilo de vida tiene que ver con una cuestión individual de un sujeto y si alguien tiene un estilo de vida que no es saludable, es responsabilidad suya y el riesgo que corre es individual. Entonces, Menéndez, que centró sus estudios sobre todo en lo que tiene que ver con el alcoholismo, dice, bueno, entonces en ese caso se entiende desde la biomedicina al alcohólico como alguien que vive bajo un estilo de vida que organiza todo en función de ese consumo y que su problema de salud es a causa de que bebe alcohol. ¿Por qué? Porque el beber alcohol en exceso es un factor de riesgo y genera tal y tal y tal cosa. Entonces, ¿cuál es la conducta que debería dejar de tener para curarse? Dejar de tomar alcohol. Ahora, yo les pregunto, ¿alcanza con decirle a alguien que tiene que dejar de hacer algo porque está mal para que deje de hacerlo? Este tipo de explicación incluye la pregunta de por qué ese sujeto está atravesando por ese consumo y qué implica ese consumo para ese sujeto. Entonces, muchas veces las intervenciones biomédicas y la organización del sistema de salud hace que una persona llegue a un consultorio con poca posibilidad de entablar un vínculo terapéutico con la persona que tiene enfrente para intentar desenmarañar algunos otros aspectos de su salud en términos
psíquicos o socioculturales y hacen que se termine trabajando los problemas de una manera simplificada. No sé, imaginémonos o imagínense ustedes el campo de acción de un nutricionista cuando viene alguien que tiene algún desorden alimenticio o tiene alguna dificultad con respecto a la incorporación de determinados productos y eso hace que se generen determinadas condiciones en su organismo que no son tan beneficiosas para su salud. Bueno, si nosotros le decimos a alguien que, ok, esto te hace mal, esto te hace mal, esto te hace mal, lo tenés que dejar de hacer, esto tenés que empezar a hacer, bla, 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 pero no le preguntamos a esa persona cómo está, cómo se siente, cuáles son sus posibilidades, qué significa para sí misma el consumir o no consumir determinados alimentos. Entonces, muchas veces no alcanzaría con decirle a alguien qué es lo que sería adecuado hacer, sino que también haría falta empezar a cuestionar otros aspectos de ese comportamiento que hacen a los procesos de enfermedad de las personas. Entonces, ¿qué es lo que viene a aportar la socioantropología para complejizar un poco todo esto? El estilo de vida de una persona no puede ser reducido al acto que genera ese estilo de vida. Entonces, si una persona es un bebedor, no puedo decir que es un bebedor porque consume alcohol. Sí, además, también, pero ese porque, además de incluir el consumo de alcohol, incluye un montón de otros factores. Esos otros factores son las condiciones de vida. ¿Qué son las condiciones de vida? Las posibilidades que tiene una persona de acceder a determinados saberes, a determinados productos, a determinados privilegios, a determinadas toma de decisiones, a determinada comensalidad, a determinada relación con los otros, a determinado acceso a los alimentos y además tiene que ver con los usos y significados del consumo que tienen para la persona y para los sujetos de su familia y de su comunidad. Entonces ahí incluimos otras dimensiones que exceden la individual y que empiezan a tener que ver con cosas que vienen de afuera del sujeto, como las relaciones que tienen con los otros, su entorno más inmediato, y además con las posibilidades que tiene ese sujeto de acceder a determinadas cosas y a cuáles no. Entonces yo les pregunto en esta clave, si no todos tenemos las mismas condiciones de vida, si no todos le damos los mismos usos y significados saludables a los consumos, ¿todas las personas tenemos las mismas posibilidades de acceder a estos estilos de vida saludables? ¿Es simplemente con brindar información que las personas van a tener acceso a estilos de vida saludables? ¿O hace falta indagar y cuestionar e intentar modificar algunas otras cuestiones? Desde el punto de vista de lo que podría ser un profesional de la salud en términos de clínica o un epidemiólogo, se podría señalar que un sujeto, si modifica sus hábitos, va a poder reducir el impacto de determinados riesgos sobre su salud. Pero desde la perspectiva de las ciencias sociales, que viene un poco a molestar todo aquello que se da por obvio y a complejizar, para poder llegar a soluciones un poco más robustas, el control de los problemas no tiene que ver solamente con lo que los sujetos individuales hacen, sino que además se le suman condiciones de clase, de etnicidad, de género y de alguna otra cuestión que se exprese a través de los estilos de vida. Tómense un momento para pensar cómo creen que podría influir alguna de esas otras condiciones en las posibilidades que tienen las personas para intentar reducir riesgos específicos para su salud. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, me parece que lo pueden leer solos, solas, soles y debatirlo en su interior y en el caso de que quieran también lo pueden debatir en sus espacios de práctico, pueden armar un foro o le piden al docente que arme un foro y empiezan a debatir alguna de estas cuestiones, pero me parece importante que ustedes empiecen a pensar en si todas las personas tienen las mismas capacidades de elección y si su respuesta es no, ¿con qué creen que tienen que ver estas desigualdades? Nuestra respuesta desde esta cátedra es que no todas las personas
tienen la posibilidad de actuar intencionalmente favoreciendo su salud y además siendo responsables con un montón de cosas que favorecerían a su salud, pero que muchas veces los consejos médicos y las carreras de ciencias de la salud están ordenadas en función de que si las personas, vos le decís qué es lo que tiene que hacer, lo hace, lo cumple y se cura. Y la verdad es que la salud es individual y colectiva, es mucho más complejo que eso, entonces deberíamos empezar a redefinir nuestras estrategias para pensar en cómo abordamos los problemas de salud en conjunto con la población. Esto es más de lo mismo, no quiero hacerlo tan largo. Y acá pasamos a Castellanos. A Pedro Castellanos. Pedro Castellanos también es un autor latinoamericano, es venezolano, trabaja hace muchísimos años en el área de epidemiología de la OPS y es un básico para nuestra materia. Él va a decirnos que la salud pública es entender la salud en términos colectivos y poblacionales y que entonces el objeto de conocimiento y las políticas públicas que se deberían pensar en este sentido deben tener en cuenta a la salud de las poblaciones. Él va a hablar de que la situación de salud va a ser un conjunto de problemas que van a estar identificados, explicados y jerarquizados desde la perspectiva de un actor social. Nuevamente, lo que se entiende por salud, lo que se entiende por enfermedad, lo que se entiende por política pública en salud, no va a ser universal a todos los seres humanos, sino que va a ser algo que va a estar, una definición que va a estar situada políticamente y en donde la mayoría de los casos va a tender a responder a lo que las personas que tienen más poder en esa sociedad quieren entender como salud de enfermedad. Esto es lo que va a hacer es que muchas veces no se deje en evidencia que muchos de los problemas de salud no están distribuidos al azar entre las personas. Sí, tal vez algunas cuestiones que tengan que ver con enfermedades genéticas o con mutaciones específicas que generan determinadas cuestiones de salud en las personas, pero en general los problemas de salud no van a estar distribuidos al azar, sino que van a estar distribuidos en función de determinadas condiciones de vida de los sujetos y de las poblaciones. Por eso, no en todas las comunidades va a haber la frecuencia, distribución y trascendencia de las enfermedades. Por ejemplo, podríamos pensar que tal vez si hacemos vuelvo al tema de la parasitosis, si hacemos un análisis de cuántas personas que viven en un lugar que no tiene acceso a agua segura tienen parásitos o viven con parásitos y cuántas de las que tienen la posibilidad de comprar agua mineral y tomar de ese agua mineral siempre, tienen parásitos. ¿Y con qué tiene que ver que una persona pueda comprar agua mineral o no, o tenga la posibilidad de acceder al agua segura o no? Eso no tiene que ver con una decisión individual, sino que muchas veces tiene que ver con las posibilidades. Entonces, la idea de la salud pública es entender que tenemos que pensar las soluciones a los problemas de salud desde un punto de vista de las poblaciones. Y que entonces vamos a tener que entender qué es lo que le está sucediendo a esa población, qué es lo que debería sucederle a esa población para poder evitar determinada situación de enfermedad y qué condiciones políticas se deberían habilitar para que aquello sea posible. Y acá les dejo el paréntesis para retomar estas preguntas cuando en cuarto año nos volvamos a encontrar en planificación general y sanitaria, ¿no? Como ustedes ahora llénense de preguntas, llénense de incomodidades y después la idea es que nosotros podamos pensarnos como gestores de la salud pública y decir, bueno, frente a tal problema deberíamos hacer tal cosa. Acá, en este texto, Castellanos, para empezar a pensar en qué es lo que deberíamos hacer y a qué deberíamos hacerle frente, va a abordar un tipo de determinante en particular, que van a ser los determinantes sociales. Entonces,
una de las preguntas de la salud pública, o de la salud pública crítica, o de la salud pública que está más alineada con empezar a romper con algunas relaciones de poder, va a decir que la reproducción social, ¿esto qué quiere decir? La forma de organización que tiene este sistema político y económico genera desigualdades e inequidades en la situación de salud de las personas y de las poblaciones. Y además, estas inequidades se expresan en distintos niveles. Y como se expresan en distintos niveles, habría que pensar políticas específicas para hacerle frente a cada una de las desigualdades que se expresan de manera distinta en los diferentes niveles. Y ahora vamos a ver cuáles son. Y la semana que viene vamos a profundizar un poco más en los determinantes sociales de la salud. Castella nos va a decir que cuando nosotros pensemos en la salud de un determinado grupo de la población, la tenemos que pensar en al menos 3 niveles. El nivel más grande, más macro, es el del modo de vida, que tiene que ver con cómo una sociedad organiza, sobre todo su economía o su modo de subsistencia para, por ejemplo, acceder al alimento. Para, por ejemplo, decidir si se van a quedar quietos en un lugar y construir ciudades o aldeas o se van a ir moviendo persiguiendo el alimento. Eso es un modo de vida. Por ejemplo, podría ser que nuestro modo de vida es una sociedad agrícola ganadera que tiene una organización política estatal y económica capitalista. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que es dueña de las tierras y de los medios de producción, otras personas que trabajan esa tierra a cambio de un salario, o trabajan ese medio de producción, esa fábrica, a cambio de un salario. Y que además, en general, viven asentadas en un lugar, en una ciudad, adentro de una casa, en el mejor de los casos. Otro tipo de sociedades tienen un modo de vida cazador-recolector y se van trasladando en busca del alimento. Hay otro nivel que tenemos que analizar para pensar en frente a qué grupo humano estamos, que tiene que ver con las condiciones de vida. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro modo de vida capitalista, pese a que casi todos accedemos a los alimentos de la misma manera, que es intercambiándolos por dinero, hay personas que tienen las posibilidades de elegir qué tipo de alimentos consumir y a dónde comprarlos, y otras personas que viven en situación de calle y tal vez no tienen un ingreso estable o no tienen la posibilidad de entrar a un supermercado y elegir el alimento aunque tengan el dinero, porque serían expulsados por la manera en la que están vestidos y demás. Entonces, pese a que vivimos dentro de una sociedad con el mismo modo de vida, las condiciones de vida de determinados grupos no van a ser las mismas. El dueño de campos y campos extensos de la Patagonia no va a tener las mismas condiciones de vida que una persona que no es dueña ni siquiera de la cama donde está durmiendo, porque es el banco de una plaza. Y por último, está en el nivel más micro, más chiquitito, que es el estilo de vida personal o individual o de una familia que va a hacer a su situación de salud. Entonces, no se trata solamente de que una persona elija llevar un estilo de vida saludable, sino que además pueda llevar un estilo de vida saludable. Y si además es posible pensar en un estilo de vida individual saludable, pese a que las condiciones de vida lo sean, cuando el modo de vida de una sociedad es un modo de vida enfermo. Entonces nosotros podemos pensar ahora en el caso de los incendios de los humedales y de muchos sectores de Córdoba y decir, ok, bueno, nuestro modelo de producción agrícola ganadero implica que un montón de terrenos deberían estar siendo desmontados para poder plantar cosas o poner animales y generar un rédito económico. Entonces, y volviendo un poco a lo anterior, ¿es posible acceder a un estado
de salud, de bienestar óptimo, cuando, pese a que podemos elegir comer de manera saludable y que además nuestras condiciones de vida nos permiten acceder al agua segura, a saber qué tipo de ejercicio hacer para fortalecer tal o cual cuestión, si es posible pensarnos saludables cuando el modo de organización de, por ejemplo, la producción de los alimentos en nuestro sistema implica que se tenga que desmontar cada tanto una parte de los territorios que generan condiciones de vida para plantas y animales y que encima eso solamente favorece a unas pocas personas. Es posible hablar de salud en ese contexto. Entonces, la idea es que empecemos a entender que no todo tiene que ver y pasa por nuestras decisiones individuales, sino que también está atravesado por estos 3 niveles que hacen a la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que nos trae aquí? También otra cosa importante y un elemento que me parece central y que puede aportar las ciencias sociales, que es que siempre la situación de salud, enfermedad, atención, cuidado va a estar estrechamente vinculada con la vida cotidiana. Entonces, ustedes como licenciados en nutrición no solamente van a trabajar con las personas y con su estado de salud, sino que sobre todo van a trabajar con la vida cotidiana de esa persona. Yo no le puedo decir a una persona que haga lo mismo que le estoy diciendo a la otra que tiene que hacer, si ni siquiera sé cómo está viviendo, cómo está transitando ese momento, cómo se organiza su familia, cómo se organiza su cocina, cómo se organizan las posibilidades de acceso a sus alimentos, si depende de un bolsón de comida que le da la municipalidad o si depende de entrar a internet y elegir en el supermercado disco con un clic qué es lo que quiere que le traigan a la casa. Entonces, siempre vamos a tener que entender a la vida cotidiana de las personas en relación a, en principio, cómo está expresado el modo de vida general de esa sociedad, o sea, cómo se organiza, si la gente tiende a conseguir el alimento a través de la producción propia o a través de comprárselo a otra persona y que para eso tiene que trabajar. Tiene que ver con cómo la historia de un grupo social expresa en condiciones de vida particulares ese modo de vida, o sea, que cómo elijo yo acceder a los alimentos que necesito, a través de qué está expresado esto, y además cómo esto se expresa en los estilos de vida singulares de las familias, y es, ok, ¿cómo elijo eh, alimentarme? ¿Cómo elijo ejercitarme? ¿Y qué posibilidades tengo para eso? Entonces, y esto lo voy a leer porque me parece súper importante, es que la vida cotidiana es el espacio donde se manifiestan los encuentros entre los procesos biológicos y los procesos sociales que van a determinar la situación de salud. Obviamente que los procesos de salud implican procesos biológicos, pero esos procesos biológicos muchas veces van a estar en estrecha relación con procesos sociales. Y el lugar en donde se encuentran unos con otros es la vida cotidiana. Es el momento en donde una persona va a tener las posibilidades para agudizar o intentar contrarrestar los efectos de algunas cuestiones biológicas, sean agentes patógenos que vienen por fuera o cuestiones genéticas que ya vienen con uno, que van a determinar el estado de salud. Y es por ello que la salud pública va a tener que tener puesta la mirada en esta vida cotidiana. Esta vida cotidiana atravesada por estos 3 niveles que habíamos visto recién, ¿sí? Y que ustedes van a ver en el texto. Tiene que ver con el modo de vida, con las condiciones y con el estilo. Y acá para cerrar y ya dejarles para que lean, ¿qué es lo que va a tender a hacer la salud pública? Según Castellanos, no se va a querer dedicar a eliminar las enfermedades, o aunque no dice que esto no sea importante, pero la expertise o la gran pregunta de la salud pública no va a tener que ver con esto, sino que va a tener que ver con pensar cuáles son las posibilidades y qué debería hacerse para poder transformar la situación de salud para que las personas tiendan a enfermarse menos.
Y esto no va a tener que ver solamente con descubrir una vacuna, sino que también va a tener que ver con generar condiciones para reducir desigualdades e inequidades sociales. Entonces yo les pregunto si la salud pública debería ser solamente potestad de la medicina. Probablemente no. La salud pública debe ser necesariamente interdisciplinaria como campo de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que distintos saberes profesionales deberían generar preguntas y deberían intentar generar las respuestas a estos problemas, y que además no debería ser solamente un diálogo entre expertos de distintas disciplinas. Importa lo que dice un psicólogo, importa lo que dice un economista, importa lo que dice un licenciado en nutrición, pero también importa lo que dicen otros sectores de la sociedad. No solamente las personas que accedimos a la universidad y tenemos cargos en gestión o académicos, sino que también necesitamos saber qué es lo que le está pasando a las personas, qué es lo que dice el club del barrio que está sucediendo, qué es lo que dice la iglesia, qué es lo que dice el partido político, qué es lo que dice el grupo de militantes, qué es lo que dicen los niños y niñas y niñas de un jardín de infantes. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de ese problema, todos tenemos consecuencias que nos genera ese problema, seguramente esas consecuencias van a ser dispares y es necesario darle voz a todas las personas de todos los sectores y con una multiplicidad de saberes para intentar revertir las situaciones colectivas que nos hacen daño. Insisto, vamos a retomar muchas de estas discusiones cuando nos volvamos a encontrar en planificación, pero estaría bueno que ustedes ahora se vayan pensando quiénes son en realidad los que marcan la agenda de la salud pública, qué es lo que se constituye como urgente, desde dónde, qué cosas se eligen omitir, qué cosas dicen, bueno, esto es demasiado, no vamos a intervenir, o qué intereses se ponen en juego cuando algunos problemas de salud se refuerzan y se eligen no eliminar. Y bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Ay, perdón, me quedé ahí.